Eh, Muy buenas tardes, una vez más, queridos oyentes, bienvenidos a Mensajeros de la Buena Noticia, un espacio de fe donde la ilumina sobre todo la fe lo más profundo del corazón humano. Hoy abordamos una pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Deseo mucho? ¿Eso está mal? ¿Es Dios enemigo de mis anhelos? ¿O por el contrario, lo ha puesto Él mismo en mí? En esta tarde descubriremos que los deseos no son enemigos de la santidad, sino que cuando se purifican, iluminan, conducen con sabiduría, se convierten en ventanas abiertas al cielo. Acompáñenos en este recorrido por los 7 grandes anhelos del corazón humano: abundancia, dignidad, justicia, paz, confianza, bienestar y comunión. Y como cada uno de ellos, en lugar de llevarnos al pecado, pueden guiarnos hacia la plenitud en Cristo. Hoy en esta tarde, sobre todo un poquito recordando esa gran fiesta que hemos celebrado del 1 de noviembre, fiesta de todos los santos, el Señor sigue invitándonos a la santidad. Por eso, hermanos, les invito a que no se pierdan en esta tarde ese programa. Respondo a tu llamado y vengo a tu encuentro, Señor. Siento la presencia de tu Espíritu Santo que penetra mis adentros donde hay dolor. Tu amor, fuerte es tu presencia, infinito eres, Señor. Grande es tu amor, fuerte es tu presencia, infinito eres, Señor. Señor, solo me basta consentirte. Transfórmame, hazme libre, quiero ser roca firme. Buenas, hermanos. En el día de hoy, como les dije, vamos a centrarnos en la siguiente reflexión y le he puesto el siguiente título, y así me ha parecido oportuno compartir hoy en esta tarde esta reflexión con ustedes. Los deseos del corazón, semillas de Dios para la santidad. Supongo que ese título os parece un poco raro o extraño, pero tendremos tiempo de ver a qué me refiero con los deseos, sobre todo del corazón, como semillas para la santidad. En este contexto que estamos reflexionando sobre si Jesucristo es significativo, si el cristianismo sigue siendo significativo para el hombre de nuestro tiempo, para el hombre moderno, para el hombre posmoderno, es significativo el Evangelio, el cristianismo para el hombre posmoderno. Y me atrevo a preguntar algo más. ¿Le resulta atractivo? Vaya pregunta. ¿Le resulta atractivo? Soy consciente de que en principio no se dice que sea atractivo. Y de hecho la prueba está en cómo están las cosas. Aparentemente no le resulta atractivo, pero cuando digo que voy a reflexionar sobre los deseos del corazón como semillas para la santidad, quizá veamos que las cosas a veces no son como aparentan ser. Creo que cada uno de nosotros sabemos que a veces nuestros deseos siempre están un poco en este caminar de la vida, en este mundo, y la santidad a veces nos las planteamos ya como último fin de nuestro caminar aquí en la tierra. Y por eso les invito siempre a ustedes también a examinar los deseos de su corazón. ¿Qué deseo es el más grande en sus corazones? Y el mensaje cristiano, la verdad, el don que Dios nos quiere expresar y compartir,
Se manifiesta en tres trascendentales: lo verdadero, lo bueno y lo bello. Es muy importante no presentar solo que Dios es lo verdadero, sino también que es bueno y bello. Y eso es lo maravilloso, que nuestro Dios nos enseña a ver la bondad y la belleza de la creación, pero siempre a través de un camino verdadero que nos genera a nosotros libertad, y esa libertad, felicidad, ese gozo pleno en Dios. Quizá nuestro mundo, el mundo moderno y posmoderno, únicamente ha escuchado ecos de que Dios existe y lo ve como una verdad, sí, pero una verdad que le resulta a veces antipática, que no le resulta atractiva, que no planifica su vida como una verdad desconectada del bien y de la belleza. Sin embargo, para que el mensaje cristiano resulte significativo, atractivo al hombre de nuestro tiempo, es importante presentarlo en conjunción de los tres trascendentales: lo verdadero, lo bueno y lo bello. Como dirían los latinos, verum bonum pulcrum. Entonces, por ejemplo, mientras uno no entienda que la moral no es un conjunto de prohibiciones que se derivan de una fe religiosa que nos prohíbe determinadas cosas, no se trata de que esto me lo prohíbe mi religión, o incluso algunos decimos la Iglesia Católica. ¿Cuánta gente culpa a esta amada Iglesia de tantas cosas que a veces el mundo va permitiendo? Y como sabemos, no todo lo que está en el mundo es bueno para nuestra vida espiritual, para nuestra eternidad, para nuestra salvación. Si presentamos la moral así, no hemos logrado expresar al mundo la bondad de Dios, la grandeza de Dios. Y creo que quien ha sido encontrado, hallado por Dios, es algo maravilloso, y uno descubre la bondad, y ahí espera también de Dios, de parte nuestra respuesta. Fijémonos sobre todo en Santo Tomás. Decía que algo no es malo porque me lo prohíbe mi religión. En todo caso, mi religión me lo prohíbe porque es malo para mí. La cosa es bastante distinta según cómo se presente. Es que no hemos entendido que lo verdadero es bueno para ti. No es una afirmación caprichosa, como si Dios se le hubiera ocurrido algo arbitrario, o como tú eres seguidor de su religión, te toca obedecerlo. No hemos entendido las cosas. Y lo mismo, digamos, no solo de lo bueno, sino también de lo bello. Lo que nace de Dios no solo es bueno, sino que también es bello. Y la belleza resulta atractiva al corazón humano. Cuando uno descubre la belleza, se siente cautivado por ella y se pregunta, ¿de dónde nace esta belleza? Tiene que tener una fuente que le explique. Entonces se descubre que esa belleza nace de Dios. Me acuerdo de una anécdota que no olvidaré nunca. Hace años estaba en la plaza de San Pedro en el Vaticano, en aquel incomparable lugar, apoyado un poco en las columnas a la sombra porque el sol estaba muy fuerte, y a mi lado había una madre y su hija. La madre era del mayo del 68, donde hubo un gran cambio en cuanto al pensamiento, tanto en Europa como también vivimos las secuelas en América, y de esas que habían hecho profesión del ateísmo. Y le decía a su hija, todo esto es un invento de la iglesia para sacar dinero y explotar a la gente. Y la hija le respondió, no sé, mamá, pero a mí todo esto me parece demasiado bonito para ser mentira. Y quedé impresionado, me quedé impresionado de que una hija con la educación que probablemente había recibido tuviera esa sensibilidad para percibir una belleza y decir, esta belleza no puede ser mentira, tiene que ser una fuente de la que haya nacido. Cuando vi esa escena, la madre y su hija, dije, hay esperanza porque por mucho que caiga en el corazón del hombre, anida una sed de belleza, de bondad y de verdad. Y esa sed es un deseo, el deseo de plenitud. Y como bien sabemos, hermanos, nosotros siempre vamos a ser esos buscadores de esa verdad, de esa bondad y de esa belleza. Y de eso quería hablar hoy en este programa, de los deseos de la santidad, sobre todo como camino hacia el cielo. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir continuando en esta tarde reflexionando. Muy hermosa reflexión, Padre.
El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Él brilla con su luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Él a mi lado está, me ayuda. Seguimos con nuestro programa en esta tarde. Es verdad que muchas veces he insistido en mis reflexiones que no es lo mismo desear que querer y que hay que distinguirlo. Hay que distinguirlo porque si tú confundes quiero con no me apetece, vamos mal. Y eso es verdad, pero también es cierto que al mismo tiempo que hay que entender que muchos de nuestros deseos no coinciden con nuestra voluntad. No se puede afirmar que todos los deseos son malos, ni contraponer deseo y voluntad como si fueran enemigos, porque entonces estaríamos rotos como aquel que dice todo lo que me gusta o es pecado o engorda. Entonces tiene la sensación de que los deseos son contrarios a la voluntad de Dios. Eso no puede ser, no es verdad. Es verdad que los deseos hay que educarlos, y en esta reflexión que quiero compartir en esta tarde, quiero subrayar algo fundamental. No es verdad que Dios venga a frustrar tus deseos. No es verdad que Dios venga a impedirte ser libre. Al contrario, Dios viene a dar plenitud a tus deseos. Decía San Juan 23, consulta no a tus miedos, sino a tus esperanzas. Mira no a tus frustraciones, sino a tu potencial sin explotar. No te inquiete lo que has intentado y no has conseguido, sino lo que todavía puedes hacer. San Juan 23 nos invita a hacerlo caso también al corazón, a esos deseos que tiene, porque esos deseos también han sido puestos por Dios. No solo discernimos lo que la razón va descubriendo, sino que también escuchamos al corazón. Ahora bien, malo es confundir la esperanza con deseos desordenados o pecaminosos. No confundas eso, pero los auténticos deseos que anidan en el corazón del hombre son reveladores de la verdadera esperanza que Dios quiere darnos. Por tanto, hay que saber descubrir cuáles son los deseos que llevo dentro, que son los verdaderos reveladores de la esperanza que Dios quiere darme. No hay nada malo en desear grandes cosas, en desear más. De hecho, el Salmo 37, versículo 4 dice: sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que desea tu corazón. Si nos ponemos a detener en estos momentos, varones y mujeres de Dios, dice: sea el Señor tu delicia. ¿Cuántos de ustedes se deleitan en Dios? ¿Y cuántos también tienen deseos en su corazón? Por eso dice la palabra de Dios: Él te dará todo lo que desea tu corazón. Así que si discernimos, purificamos y educamos nuestros deseos, estos pueden transformarse en motores de nuestra santificación. No tienes que reprimir tus deseos pensando: si soy capaz de ser un pedazo de hielo o de piedra que anula sus deseos, así seré santo. No, por ahí no vamos. La antropología cristiana, la antropología que nos enseña nuestra amada iglesia, no dice eso. Si hay que discernirlos, hay que purificarlos, educarlos. Nunca te olvides esto. Pon en tus deseos de tu corazón discernirlos, purificarlos y educarlos. Y así se transformarán en motores de nuestra santificación. Ante los deseos que anidan en nuestro corazón, hay fundamentalmente tres actitudes. 1.
Va a sonar un poco raro, pero se los digo. La actitud del adicto es el que se rinde a sus deseos, sean los que sean. Las pasiones y los deseos le consumen. El adicto convierte sus deseos en ídolos. Lo que veo es lo que quiero, en vez de descubrirlos como un punto de partida para algo más grande. Se queda en ellos. El drama del adicto es que esos ídolos son fuente de placer de una manera muy parcial y terminan dejándolo insatisfecho. Por eso genera en él una búsqueda de placer que no existe. Busca placer, queda insatisfecho, busca más, queda insatisfecho. Como decía un psicólogo, nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se desea. El drogadicto, por ejemplo, no desea la droga, desea otra cosa y no se ha enterado. Quizá, como dice San Agustín en su libro de las Confesiones, ahora está tan de moda San Agustín porque tenemos un Papa Agustino, entonces, y San Agustín decía, está buscando a Dios, y como no lo busca directamente, busca otra cosa. Por eso nunca tiene suficiente con la droga, porque no es eso lo que está buscando. Aquí aplica el refrán, cuando el dedo apunta al cielo, los necios se quedan mirando el dedo. El drogadicto se queda mirando el dedo en vez de ver a dónde apunta. Tú tienes un deseo de plenitud, pero te quedaste mirando el dedo apuntaba arriba. Por tanto, en lugar de perseguir el encuentro con lo sagrado que se esconde detrás de los deseos, el adicto se instala en el placer momentáneo, no busca lo que hay detrás del deseo, sino que se queda atrapado en él. Y cuando ustedes, si tienen la dicha de ir a la Capilla Sistina o de ver alguna imagen del techo, van a ver sobre todo ahí la imagen de un hombre apuntando, entonces, con un dedo. Y a veces todos nos quedamos mirando la imagen de esa mano que tiende, pero esa imagen está tendiéndonos a mirar el cielo, a mirar la eternidad. Y eso es lo que a veces en lo profundo de nuestro corazón también hay, ese deseo, anhelo de la santidad, solo que a veces nos perdemos en muchas tantas otras cosas en este mundo. Una segunda actitud, entonces, la actitud del estoico. Es el que pretende ser de cartón, piedra, que dice, aquí no me siento ni padezco. Intenta negar los deseos que tiene, pero eso no es vivir en verdad. Los deseos reprimidos vuelven a la carga, se vengan. La negación represiva suele ir acompañada de desahogos secretos que te hacen polvo, como una bomba de relojería. Si no reconoces tus deseos, si no descubres a dónde apuntan y simplemente los niegas, esos deseos saldrán cuando menos lo pienses y te llevarán a una doble vida. Vas de estoico, solo cumplo con mi deber y mi deber, pero integra tus deseos en ese ideal. El estoicismo de negar tus deseos tarde o temprano estallará. Por eso, hermanos, hoy también esta tarde les invito a reflexionar en ese deseo de sus corazones, a veces a que no se vuelvan carga sus deseos, a reprimirlos, sino también, sobre todo, con la ayuda de Dios, a encaminarlos en esa verdad, para que encuentres la libertad en este camino de la santidad. Amén. Una tercera actitud, la actitud del místico. Entendiendo por místico a todo cristiano, porque todos estamos llamados a ser místicos. No le tengamos miedo a la palabra. De hecho, un teólogo católico llamado Karl Rahner decía, el cristiano del siglo XXI o es místico o no será cristiano. El místico descubre a Dios presente detrás de cada deseo, en cada instante, incluso en las experiencias más mundanas. Se da cuenta de que Dios está presente en todo. Para el místico, los deseos son las puertas del cielo, la ventana del cielo. Descubre que solo Dios puede colmar sus ansias más profundas, que los deseos que tiene en el fondo son deseos de Dios. Incluso cuando hay apariencia de otro deseo, el místico lo asume como un hambre infinita de Dios. Este cristiano místico tiene un proceso para ir descubriendo, educando sus deseos. Este proceso tiene 3 etapas, porque antes dije que los deseos deben ser discernidos, purificados y educados. La primera, la vía purificativa.
no nos queremos poner hoy en esta tarde tan teólogos, pero hay que un poquito explicarlo también, porque así tenemos luces para poder ir educándonos también en este camino de fe, de la santidad. Y Dios también, como me decía mi profesor en la Facultad de Teología en la universidad, decía, Dios sopla donde hay materia. Entonces, si no hay materia, es decir, si no hay deseos, si no hay conocimiento, Dios no va a infundir esos deseos grandes de santidad en nuestro corazón. Entonces, si veamos un poquito la vida de los santos, siempre han sido hombres orantes, hombres de estudio, hombres de acción. Entonces, y a través de eso ellos también se han ido llenando del amor de Dios, de ese deseo de la santidad, de esa purificación de sus deseos para lograr la santidad, y se han dejado educar por el amor de Dios. Por eso voy a hablar sobre todo sobre estos procesos para ir descubriendo a través, en primer lugar, de la vía purificativa. Dios te enseña a purificar tus deseos. A veces hay que purificarlos negándote a ti mismo, porque si no eres capaz de decir no, no podrás disfrutar plenamente de las cosas. Por ejemplo, para disfrutar de una comida maravillosa y ver en ella el don de Dios, es bueno ayunar. Así descubres la maravilla del don. Si no ayunas, nada te parece don. Una segunda vía, la vía iluminativa. Poco a poco, Dios te va revelando qué se esconde detrás de tus deseos. A veces es curioso porque no porque yo sea padrecito, los deseos no están todos purificados y santificados. No es que en la imposición de las manos y la unción con el santo crisma por el obispo ya se nos fueron los malos deseos, sino también siguen permaneciendo, y ya que dejarlos siempre iluminar por la gracia de Dios, por la humildad, a veces de una buena corrección fraterna. Y sí, no nos cerremos, porque a veces también Dios nos puede hablar a través de gente muy sencilla, y eso es lo que vemos, la grandeza de un Dios que no quiere que nosotros nos quedemos en nuestra ignorancia. Dios nos quiere sacar de esas profundidades de las cuales a veces puede ser que hayamos cambiado, dejado tantos vicios en la vida, pero a veces en lo profundo de nuestro corazón todavía hay cuantas cosas que tienen que seguir siendo cambiadas. No es porque ya estamos en la iglesia, como digo, el chango, el demonio, entonces ha desaparecido. A veces se ha ocultado en lo profundo de nuestro corazón, con rencores, odios, malos pensamientos, deseos sensuales, sexuales. Entonces, y sí, ya que seguir sobre todo dejando que Jesús sea la luz de nuestro corazón, de nuestra voluntad. Y una tercera vía, la vía unitiva. Llega un momento en que tus deseos se unen plenamente con la voluntad de Dios y puedes decir, Señor, mi deseo es tu voluntad es mi deseo. Pero para que eso no sea solo una palabra bonita, ha debido de haber un camino de purificación y de iluminación. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para meditar a través de este canto. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Él brilla con su luz, venció la oscuridad. Y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Siempre ha sido fiel,
Él siempre ha sido fiel. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, es Cordero y León, es Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi nombre sobre todo. Eres poderoso, mi alma te canta. Cuán grande es mi Dios. Eres poderoso, eres majestuoso, mi alma te canta. Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Cántalo, cuán grande es mi Dios. Buenas hermanos, hermanas, continuamos. Entonces, así aprendemos que Dios no es enemigo de nuestros deseos, sino que quiere satisfacerlos hasta un punto que nunca hubiéramos soñado. Dios quiere saciar las aspiraciones más profundas de nuestro corazón, incluso aquellas que todavía no hemos descubierto. ¿Cuántas cosas irán apareciendo? Voy a poner un ejemplo espero que no sea muy fuerte para ese programa, pero trabajé por muchos años en la pastoral de salud de un hospital, y una señora ya de cerca de 80 años, y me dijo, yo entraba a 7 de la mañana al hospital y me tocó visitar, fue una de las primeras pacientitas que me tocó visitar, y esta señora un poco ahí viéndome joven en ese entonces, con 25 años si mal no me equivoco, entonces ella me miró y me dijo, es un padre bien jovencito. Entonces, y ya nos echamos una plática, y al final de la plática me dice ella, padre, no crea que con los años los deseos han muerto, están como a flor de joven de 15 años, me dicen. Entonces yo me quedé calladito y no quise continuar la conversación. Entonces, imagínense una señora de 80 años abriendo su corazón. Padre. Entonces, y sí, y es verdad, si hay algo que tenemos que seguir trabajando, es con esos deseos que son parte de nuestro ser para nuestra santidad, porque Dios lo ha querido así. Porque imagínense, si no hubiera puesto ese deseo, seríamos seres robóticos. Entonces, si no, y así entendemos que Dios no viene a frustrarte, sino a cumplir tus deseos. Esto cambia la perspectiva entonces. Dios es significativo para mí, y es lo que muchas veces he subrayado, es que ser feliz coincide con ser santo. Entonces las cosas se ven de otra manera. Ahora te voy a presentar los 7 anhelos del corazón humano, como te lo decía al inicio de nuestro programa. Y me he basado fundamentalmente en un libro titulado Los 7 anhelos del corazón humano, de Gregory Podcast. El autor propone que Dios puso en el corazón del hombre 7 grandes deseos. ¿Por qué 7? Porque 7 son los pecados capitales que nos dan una pista, que son la distorsión
de los verdaderos deseos que Dios sembró en nosotros. Y anoche que estuve en una reunión carismática, decía una de las encargadas, decía que a veces los enemigos para nuestro camino de santidad son los pecados capitales y los pecados mortales, decía ella en su sencillez. Entonces, y me vino bien a reflexionar hoy, preparando esta reflexión sobre estos 7 grandes pecados, pero también a la vez sobre esos 7 grandes deseos. El demonio se ha servido de los deseos que Dios puso en nuestro corazón para desviarlos y convertirlos en pecados capitales. San Agustín decía: nuestros propios vicios, si los pisoteamos, nos sirven para hacer una escala que nos remonta a las alturas. Si aprendes de tus vicios, puedes convertirlos en una escalera hacia Dios. Pero hay que distinguir dónde estuvo el don de Dios, dónde lo deformó el maligno. Cristo quiere enseñarnos que si nuestros deseos naturales van unidos a su gracia, pueden servirnos como vehículo hacia la santidad. La naturaleza ha sido herida por el pecado y sin la gracia de Cristo, los dones naturales fácilmente se desvían. Pero si esos deseos van unidos a la gracia, pueden conducirnos a Dios. La fuerza de los deseos fue usada por Satanás para conducirnos a los pecados capitales. Ahora debe estar habitada por la gracia y por el Espíritu Santo para apuntarnos hacia Dios. Los deseos en sí son buenos, son de Dios y son muy necesarios para que alguien se tome en serio la santidad. No te olvides esto, hermano. Los deseos en sí son buenos, son de Dios y son muy necesarios para que alguien se tome en serio la santidad. ¿Quién va a ser santo si no tiene deseos, si no tiene pasión? Hay que ser pasional, como San Agustín. Sus pasiones le llevaron por mal camino, pero sin pasión no hay santidad. Con esto no te estoy invitando al pecado, hermano, hermana, en esta tarde. Entonces eso no lo quiero, porque si no la hermana Josefina me va a agarrar a cintazos, si no. Tenemos que entender muy bien lo que el Padre nos quiere decir. Entonces, es como el carro de Ben-Hur. Si alguien ha visto la película Ben-Hur, tiene que conducir los caballos, es decir, los deseos. Es importante que los caballos tiren con fuerza, pero que tú sepas conducirlos. Si los caballos no tiran, por muy buen auriga que seas, no llegarás a ninguna parte. No hay que temer ser pasional. Cuando se dice de alguien que tiene madera de santo, no es porque desde pequeño jugaba a decir misas. Es porque tiene raza, tira con fuerza, se toma la vida en serio, tiene pasión. Eso es buena señal. Tiene deseos fuertes que ahora hay que conducir bien. Entonces, los 7 deseos y sus distorsiones. El primero, el deseo de abundancia. Y esto se ve distorsionado por la soberbia. Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En cambio, la soberbia nos dice: yo solo lo conseguiré esa abundancia, sin Dios ni nadie. Y la virtud contraria a esto es la humildad. Frente a la soberbia, la humildad. El segundo deseo, el deseo de dignidad. Y esto se ve distorsionado por la envidia. Nuestra dignidad no está en el estatus, sino en ser amados por Dios. La envidia convierte la vida en una competición. Y la virtud contraria es la caridad, la amabilidad. Que no nos gane la envidia, hermanos, porque a veces vivimos en una sociedad donde no estamos satisfechos y, como dice ese refrán popular, entonces es como el perro del hortelano, que no come ni deja de comer. Entonces, Padre, pero el envidioso no vive feliz. No, nunca va a ser feliz. Entonces, el envidioso nunca va a veces es eso curioso, no quiere la felicidad, no quiere ser feliz ni deja ser feliz a otro. Entonces, ya hay que seguir confiando en Dios, porque nuestra vida está puesta en Dios y Dios es el Dios de toda la creación. Dios es el Dios del oro y del moro, vamos a decirlo así. Entonces,
Dios es sobre todo por eso ya la bendición muy bonita que tenemos que siempre al levantarnos, al acostarnos, al bendecirnos, al iniciar nuestro trabajo y descubrir que en cada momento Dios nos está bendiciendo. Entonces con el frío, con el calor, entonces con todo Dios nos bendice. Y un tercer deseo que es el deseo de la justicia, que esto se ve distorsionado por la ira. La ira no es justicia, empeora las cosas. Una virtud contraria es la paciencia, ya que pedirle también a esa paz del corazón a Dios, de la paciencia, porque a veces la ira no es buena consejera, y más aún porque no actuamos a veces con claridad en nuestra inteligencia, en nuestro entendimiento, y no actúa también esa gracia bonita del Espíritu Santo, de la sabiduría. Por eso pidámosle siempre esa paciencia a Dios en nuestro corazón. Yo siempre me he admirado mucho de sacerdotes mayores, de cómo a veces ellos con el pasar del tiempo se vuelven expertos en la paciencia. Entonces se les ve sentado en un confesionario, y no para requintar a las personas o para estar ahí dándoles una reprimenda dura sin piedad ni misericordia, sino también conocedores de esas heridas que han marcado su historia, y de heridas de tantas personas que por el pecado vieron cómo Dios los ha llevado a un camino de conversión, de gozo, de alegría, de un matrimonio restaurado, sanado por el amor de Dios. Entonces eso los lleva a ellos a ver que Dios es paciente, porque la paciencia de Dios ha sido grande con cada uno de ellos y con Él, quien está oculto en ese lugar sagrado del amor, de la misericordia de Dios. Cuarto deseo, el deseo de paz, y esto a veces se ve distorsionado por la pereza. La pereza es la falsa paz de Satanás. No te olvides eso, hermano. La pereza es la falsa paz de Satanás. Es indiferencia. Y frente a esto está la diligencia. La virtud contraria a la pereza es la diligencia. Entonces el Señor nos pide también que seamos diligentes, es decir, que estemos siempre en acción. Y la primera acción que siempre debe primar en nuestra vida es la oración. Queremos nosotros ser diligentes, apuntemos siempre a una vida orante, a una vida con Dios, porque Dios nos va a llevar a la montaña más alta, a ese encuentro íntimo con Dios. Porque el Evangelio del 1 de noviembre de Todos los Santos me gusta mucho, como le decía hace rato a la hermana Josefina, porque Jesús sube a una montaña. Como bien sabemos en el Antiguo Testamento, ¿quién subió a una montaña? Moisés. Moisés subió a ese encuentro con Dios. Y en ese encuentro le dio los 10 mandamientos. Y a nosotros, ¿qué nos regaló sobre todo Jesús en esa montaña? Entonces nos regaló las bienaventuranzas, que es camino de felicidad, camino de gozo. Y es muy bonito porque la primera y la última bienaventuranza, entonces habla como de esa posesión del reino de los cielos. Y lo que nos toca a veces pasar en el tránsito de este caminar de la vida, entonces se va a resumir como un gozo para ser herederos del reino de los cielos. Amén. Entonces la palabra de Dios esconde tantas cosas maravillosas que cuando cada vez que lo leo me siento maravillado, y me invita siempre a ser diligente también con mi conversión, con mi actitud, mi apostolado, mi vocación. Entonces, y seguimos, hermanos, que se nos casi acaba el tiempo en esta tarde. Vamos a dejar, a ver, después de esta música, vamos a dejar el quinto, el sexto y el séptimo. Amén. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer
hacer lo que Él dijo que haré. Es capaz, es capaz. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haré. Bueno, continuamos con esta parte penúltima del programa. Entonces, como les decía, vamos a entrar al quinto deseo, que es el deseo de confianza, distorsionado por la avaricia. La avaricia busca falsas seguridades, dinero, posesiones, porque no confía en Dios. Y eso si hay algo que a veces el Evangelio dice que el obrero merece su salario. Y en este caminar, en estos años de mi vida, en esta entrega, en este ministerio que Dios me ha confiado, siempre he visto la bondad, la misericordia, y que nunca me ha abandonado. Entonces, y que siempre mi seguridad ha sido Dios. Dios ha sido mi tesoro más grande y maravilloso, porque nunca me ha dejado abandonado. Entonces, y cuánta gente también que a veces camina por la calle, nunca los ha abandonado. De una manera u otra siempre está manifestando, solo que a veces no queremos ser testigos de esa presencia de un Dios que camina en nuestra historia. Entonces, frente a esto de la avaricia, la virtud contraria es la generosidad. Entonces, Dios da siempre más al que da con alegría. Y por eso a veces, como es la hermana Josefina, si ella nos puede dar un pequeño testimonio de donde ella realiza en su parroquia, que a veces los que dan son los que menos tienen. Lo que menos tienen, sí, Padre. Yo admiro a esa persona cómo se desprende y hasta hacen sacrificio para desprenderse y darlo. Y yo eso como que, ellas no hablan, pero me ponen a pensar. Y algunas veces nosotros que quizá podemos un poquito más, lo pensamos 2 veces. O somos los últimos que levantamos la mano. Entonces, sí, ¿cuántos testimonios de repente que ustedes nos escuchan, hermanos, tendrán? De que cuanto más tenemos, parece que la mano se nos endurece más y eso es algo que tenemos que también pedir al Señor con mucha humildad, que nos haga cada vez más generosos. Claro está, sin afectar la estabilidad económica de nuestras familias. El sexto deseo, el deseo de bienestar, que está distorsionado por la gula. La gula sustituye el cuidado sano por la autocomplacencia, que es una virtud contraria a la templanza. Y sí, es muy bueno también vivir el ayuno porque nos va a ayudar sobre todo a educar nuestras pasiones en nuestras vidas. El deseo séptimo, el deseo de comunión, que a veces está distorsionado por la lujuria. La lujuria reduce la comunión al mero contacto físico, separando cuerpo y alma. Y frente a este pecado capital, la virtud contraria es la castidad. Y sí, hay que seguir educándonos en el tema de la pureza, de la castidad en nuestra vida, para poder darle gloria también a Dios con nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Amén. Y eso es algo que siempre escucho a los hermanitos de la renovación con los cuales he compartido estas semanas, que siempre dicen, cuiden su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, uno de los que también destruye fuertemente, y a veces es que vivimos en una ciudad marcada fuertemente por el hedonismo, el placer, es el tema de nuestra pureza, de nuestra castidad. Cuando a veces, como dicen la mayoría de los
de los padres así ya de años, el pecado siempre entra por la mente, por la imaginación. Entonces, cuidemos sobre todo ese espacio donde Dios nos habla, y cuidemos también la ventana de nuestra alma, que son nuestros ojos, porque a veces por lo que vemos terminamos debilitando a veces esa gracia de Dios que habita en nosotros, que ha entrado en nosotros porque le hemos abierto con nuestros labios y le hemos pedido perdón frente a tantas miserias nuestras. Y Dios nunca se va a cansar de perdonar, porque somos sus hijos. Pero como diría algún sacerdote, no nos aprovechemos de la misericordia de Dios. Entonces, o no malgastemos la misericordia de Dios. Entonces, si no, saquémosle más provecho a ese infinito amor de Dios. Entonces, la aportación sobre todo que he querido con ustedes hoy en esta tarde, hermanos, a cada uno de ustedes y a mí nos ayuda a entender que no es cierto que para encontrar a Dios el hombre tenga que renunciar a sus deseos humanos. Todo lo contrario, el hombre está llamado a reconocer la llamada de Dios en sus deseos humanos. Dios no viene a frustrar tus deseos, sino a darles plenitud. Entonces, el cristianismo, si es el cristianismo significativo y atractivo para el hombre de nuestro tiempo, creo que sí, porque el hombre herido, narcisista, desconfiado, atrapado en sus deseos desordenados, necesita de sanación, purificación y orientación de sus deseos. El cristianismo le enseña a descubrir qué es lo que verdaderamente está deseando, porque el que camina atrapado por sus deseos, camina a ciegas. Busca siempre un alma referente que te conduzca a desear la santidad, o que te comience a encender ese deseo de la santidad en tu vida. Porque si alguien que está caminando por las cosas del mal, no te va a llevar a ese encuentro maravilloso del amor de Dios, a que esos deseos que llevas en tu corazón se estén planificados y glorifiquen a Dios continuamente. Entonces el cristianismo es una gran luz para el hombre de hoy, totalmente necesario para que alcance de su plenitud. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a, después de esta canción donde reflexionamos, una oración de sanación. Vamos a pedir al Señor que sane nuestros deseos. Levanto mis manos al cielo para alabarte. Abro mi corazón para ensalzarte. Y que toda la gloria sea dada solo a Él. Levanto mis manos al cielo para alabarte. Abro mi corazón para ensalzarte. Y que toda la gloria sea dada solo a Él. Y que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. Levanto mis manos al cielo para alabarte. Abro mi corazón para ensalzarte.
que toda la gloria sea dada solo a Él, y que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, que toda la gloria sea dada solo a Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Ahora, hermanos, vamos a hacer una oración de sanación. Vamos a pedir al Señor que sane nuestros deseos. Yo le pido en primer lugar también por mí y también por cada uno de ustedes. Señor Jesús, hoy me arrodillo ante ti con el corazón herido, con deseos que a veces me confunden, con anhelos que no sé nombrar, con heridas que me hacen dudar si merezco ser amado. Tú sabes lo que anhelo. Tú pusiste en mí esta sed de abundancia, dignidad, paz, confianza, bienestar y comunión. Pero el mundo, el pecado, el miedo los ha distorsionado. Hoy te pido, sana mis deseos. Donde hay soberbia, siembra en mí la humildad que me abre a los demás. Donde hay envidia, derrama tu caridad que se alegra con la alegría del prójimo. Donde hay ira, inunda mi alma con tu paciencia sanadora. Donde hay pereza, despierta en mí la diligencia del que ama. Donde hay avaricia, enséñame la generosidad que confía en tu providencia. Donde hay gula, dame la templanza que cuida mi cuerpo como templo tuyo. Y donde hay lujuria, renueva en mí la castidad que ama con pureza y con profundidad. Señor, no quiero reprimir mis deseos, quiero redimirlos, porque tú no viniste a apagar el fuego del corazón, sino a transformarlo en fuego del Espíritu Santo. Toca hoy, Jesús, a quien escucha esta oración, al que siente vacío, al que ha caído una y otra vez, al que duda que pueda ser santo porque siente demasiado. Dile que sus deseos no son enemigos de Dios, sino que son huellas de Dios en su alma. Lléname, Señor, de tu gracia sanadora, para que cada anhelo que late en mí se convierta en un altar donde tú puedas habitar. Así, con el corazón curado, pueda decir con toda verdad, tu voluntad es mi deseo, y mi deseo, Señor, es amarte a ti y a los demás, como tú nos has amado. Amén. 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 Vamos a pedir a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, hoy en esta tarde, ella que ha puesto siempre todo su ser, sus deseos al servicio de Dios, que podamos también anhelar. Como dice ella, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Entonces es lo bonito que nuestra Madre nos enseña a poner en el centro de Dios nuestro ser. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Padre Julio, por esta reflexión. Gracias por el tiempo que usted estuvo en nuestra comunidad hispana de nuestra parroquia, aquí en Long Island. Y gracias por la estadía que estuvo en mi hogar. Que el Señor lo siga bendiciendo grandemente y que la Madre Santísima lo acompañe a donde quiera que usted vaya. Gracias, Padre Julio. Muchas bendiciones. Amén. Gracias. Ahí les doy la bendición a todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones.